Buen día, chicos. Bienvenidos a un nuevo video, un video muy especial. Ya estamos en Panamá, en un nuevo país, y vamos a hacer algo increíble hoy. Increíble. ¿Dónde estamos primero? Nosotros llegamos a un hotel que es súper loco, que es increíblemente hermoso, que se llama Gamboa Rainforest Reserve, que es un como resort, una reserva en un parque natural, un Parque nacional. Un parque nacional que se llama Soberanía, y dentro de ese parque nacional está este hotel que tiene ecoturismo, se hacen avistamientos de aves, de animales. Ya les voy a ir contando en el video algunas anécdotas de ayer que llegamos. Yo me mandé unas cositas ahí, pero ya en un ratito les contamos. Pero hoy vamos a hacer diferentes excursiones acá porque vamos a ir a la cosa central, yo creo, la atracción central de todo Panamá. Vamos a ir al Canal de Panamá en bote. Vamos a conocer un poco su historia, ver su paisaje. Y después vamos a ir a otro lugarcito, no le queremos spoilear mucho, pero vamos a un lugarcito donde vamos a ver animales, buenas vistas. Estamos re contentos de estar acá, miren lo que es. Mira, es literalmente como vivir en un parque adentro. Porque acá en todos lados caminan los animales. A la noche, por ejemplo, ni siquiera se puede dejar el hotel. Porque en la zona de piletas, afuera de donde parquen, hay muchos animales salvajes. Este es con el vehículo que nos llevan para las excursiones y todo. Un jaguar. Un jaguar. Mira qué carita, ¿ves? De auto. Me encanta. Ahí. Seguridad, lo más importante. Sí, bien húmedo está. Es como en Santa Fe, en tu ciudad. Ay, tal cual. Pero no, un poquito menos. Muchas gracias. Chao. Chicos, un chaleco, así todo va a ser bien seguro. Qué gorrita que tenés. ¿Viste? Ahora somos como hermanos. Pero de iguales. Y vamos a empezar aquí en el río Chagre, luego vamos hacia el Canal de Panamá. Y a buscar monitos. Buscar monitos, importante. Vamos, gracias Raúl. Oh, qué lindo. Dame en sombra porque salpica mucho. Sí. ¿Qué te parece mi gorrito? Hermoso. No, este puente que estamos pasando, ya una vez crucemos, ya estamos en el Canal de Panamá. Este puente lo utiliza el tren que viene de un punto que le dicen Diablo del Pacífico y se dirige hacia Colón. Es un tren que lleva contenedores, también puede llevar personas estilo tour, pero bueno, se debe hacer una reservación para poder ir en el tren a hacer ese tour. Bueno, aquí ya estamos en el Canal de Panamá, pasan de 35 a 40 barcos. En la mañana, en la tarde, en la noche. El Canal de Panamá es 24 horas. Pueden pagar 300.000, 500.000, $1.000.000, incluso hasta más, solamente para cruzar el Canal de Panamá. Para cruzarlo todo de 8 a 10 horas, para cruzar todo el Canal de Panamá. Para allá queda el Corte Culebra, que es el lado más estrecho del Canal de Panamá. Solamente un solo barco puede pasar por el Corte Culebra mientras otro espera que pase ese lugar, pues. Y bueno, unas 5 esclusas tiene el canal. Para allá están la de Miraflores, Pedro Miguel, Cocolí, y del otro lado están la de Gatún y Aguas Claras. Y así comenzaba nuestra aventura por el Canal de Panamá, un canal que cambió la historia del mundo. Primero se intentaron construirlo los franceses, pero entre enfermedades, mosquitos y problemas económicos el proyecto fracasó. Años después, Estados Unidos retomó la obra y el canal se inauguró en 1914, el mismo día donde arrancó la Primera Guerra Mundial. Durante décadas, toda la zona del canal estuvo controlada por Estados Unidos y muchos panameños ni siquiera podían entrar libremente a partes de su propio país. Recién en 1999, Panamá recuperó el control total del canal. La verdad que estar en un lugar con tanta historia hacía que este viaje sea único. Ese sonidito que escuchamos, bueno, las hembras lo pueden hacer más fuerte. Él tiene su cola, como no se alimentan de pequeños humanos.
canal de Panamá es súper interesante, tiene una historia súper interesante. La verdad que haber estado ahí navegando por el canal de Panamá es algo épico, algo único. Vimos muchos como barcos, ¿viste? Con contenedores. No, increíble. Y todos los animales que vimos en las islas es muy loco. La verdad estamos muy impresionados, súper lindo. Y también en la lancha cuando íbamos había muchísimo vientito, nos sentimos como en paraíso, súper fresquito y lindo. Sí, pero bueno, ya terminamos ese tour, pero sigue el día de hoy que es hermoso, tenemos muchas cosas. Ahora se viene un tour que vamos a ir a ver el santuario de perezosos. Y también de mariposas. Sí, que nos daba risa porque nos contaban que el perezoso vive en el árbol y baja una vez a la semana nomás a hacer su necesidad de abajo. Increíble vida. Y después sube otra vez al árbol. Perfecto. Porque dice que si está mucho tiempo, si hace desde el árbol de sus necesidades, los depredadores lo pueden percibir, puede saber dónde está. Y él no quiere eso, se tendría que mover. No quiere Claro, mover. ¿para qué? Mira qué vida es. Así que si ya llegamos otra vez a la reserva, vea que miren lo que es. Es un paraíso. Acá tenemos como un barcito. Miren, acá tenemos como un barcito. Vos podés venir a tomarte algo, comer algo y tener esa hermosa vista con la pileta y todo, que ahí en un rato vamos porque hace un calor. En el sol pica y encima está como pesado, está como... Sí, con humedad y con todo ese calorcito, está pesadito. Pero igual estamos muy contentos porque ayer o antes de ayer había muchísima lluvia y pensamos, si va a llover durante nuestras excursiones no es tan lindo, pero por ahora es perfecto. Hasta ahora viene bien, así que estamos re contentos con eso. Pero vos decías que esta humedad no es peor que Santa Fe. Para vos peor la humedad de Santa Fe. No, en Santa Fe es peor, para mí sí. Para mí no. O sea, ahora hace como 25 grados, 26 grados, hace un poquito, o sea, hay humedad, calorcito, pero no es como en Argentina, no es como en Santa Fe, ahí en la provincia. No sé. Y así de 35 grados y un montón de humedad que yo ni podía salir, respirar afuera. Sí. Por la mañana. Capaz porque yo estoy acostumbrado, no sé, para mí se va a hacer más pesado esto y más como... ¿Esto? Sí, es una humedad más tropical. Lindo acá. Claro, en la sombra sí, pero en el sol se me hace sí. difícil. Y en Argentina ni siquiera salen afuera cuando hay sol. Estamos con el aire adentro, tranquilo, Apá, ahí, eso. no pasa nada. Pero Pero bueno. chicos, esperamos que estén disfrutando el video. Nos vamos a hacer el siguiente tour y ustedes se vienen con nosotros. ¡Vamos! Miren lo que es esto, chicos. Tiene un estilo increíble. Ahí ya me preparé, como pueden ver, para el tour de perezosos. Lo más importante es tener un spray así como off para los mosquitos. Porque ayer fuimos con ese por unos minutos en el bosque. Nos comieron todos, o sea, pero literalmente como unos 20 en una pierna, en otra pierna. Así que esta vez estamos bien preparados, agüita para refrescarte porque hace mucho calor. Y bueno, vamos, les muestro dónde pueden conseguir ese tour si van a venir acá. Lo bueno que me encanta que acá en el hotel puedes hacer todo. Hay restaurante, hay bar, hay acá un espacio donde puedes conseguir un montón de diferentes tours. Nosotros, por ejemplo, hoy vamos a hacer 3 tours, un montón. Y mira, nuestro es tour de perezosos. Que acá pueden comprar, tienes todos los tours acá, si sos nacional, si sos internacional, si sos un niño. No sé hasta qué edad se considera niño. Hasta... Yo me considero un niño todavía. Yo también, la verdad, un poquito sí. Pero así no funciona. Pero sí, pero pará, y cuanto a la ropa, una opción es esta, Icon Off, y si no la otra opción que a mí me gusta es pantalón largo. Hace más calor y tengo mangas largas también, ahí me la remangué. Yo lo que pasa es que sufro mucho de calor, por eso prefiero así con shorts y con mucho spray. Claro, tienen que elegir, yo prefiero más tener calorcito, pero que no me piquen los mosquitos con ropa, digamos. Así, o sea, así imposible que me piquen porque tengo ropa, toda la pierna tengo ropa, porque a mí me matan el tobillo me pican mucho. ¿En tobillo? En tobillo. Qué lugar raro para ti. Sí, nada, pero bueno, ahí vamos entonces al santuario de los perezosos, les vamos a estar mostrando todo, chicos, es un video muy especial para nosotros, es algo que nunca hicimos. Y ya en un rato le contamos la anécdota de ayer, épica la anécdota de ayer en el Te vas a bosque, recordar para toda tu vida, para toda tu vida. ya les contamos. Hola, Iker Iker. Casillas. Sí. ¿Usted es Iker No, pero aquí me dice Iker Pastillas. No, pero por... ¿Qué tal? Me Iker están persiguiendo, Iker no me di Pastilla. cuenta. Allá en la noche y ahora acá. Sí. Ok. Do you speak Spanish? Spanish, Español. Italian and English, but un poquito. Picolino español. Italiano, polaco, ruso. Wow, no, está Alemán.
¿Cómo Ok, es? entonces en español. Guten Tag, Guten Tag. Eso es todo. ¿En ruso qué es? Yo me lo sé en ruso. A ver, a ver. Doble ultra. Ah, muy bien. Bien. Okay, so my name is Iker. Nice to meet you. We're gonna see four exhibits. The first one is the poison dart frogs, Grenouille. Then we have the orchids, Le Papillon, butterflies, and we finish with the sloth. Okay, so this one we can see very tiny frogs, very colorful. We have black and green, black and yellow, and red ones. But before, yes, yes, Don't touch. exactly. Actually, don't need it. Y besos tampoco. Besos tampoco. No se va a morir, puede besarlos, pero. Está listo. Sí, vos ya tenés tu príncipe, ¿para qué querés? También. Sí, actually, it's one of the most toxic animals in the world. Just one of them is enough to kill 2 elephants or 10 adults. So please, you go first. I'm a gentleman. primero. Ladies and kids first. Like they don't show up, so I'm gonna turn on a sprinkling system. It's like a mist. So, but you're waterproof, right? We are waterproof. Great. Okay, just wait a second. Ahí está. Bueno, ahí terminamos de ver los perezosos, mariposas, ranas venenosas, orquídeas, un de todo un montón, un poco. montón de animales súper lindos, estamos re contentos. Esos últimos animales, Animales. animales alemanes, son increíbles, súper Sí, lindos. súper lentos, pero súper tiernos Muy lentos. y muy interesantes. Ahora nos subimos al vehículo porque nos vamos para el teleférico, que nos dijeron que está bueno. Wow, nosotros estamos a full, a full. Bueno chicas, ahí llegamos a el teleférico. Pero miren, me encanta que siempre a cualquier lugar que vamos es esto así. Todo verde, todo naturaleza. Bueno chicos, sean bienvenidos acá a lo que es el único teleférico de Panamá, el teleférico de Gamboa. Por ahora, no sabemos el futuro. Ok. El Este único, el teleférico único. tiene 18 góndolas. Ahora, de esta estación van a llegar a la siguiente, son alrededor de unos 550 metros Ujú. y a una altura de 130 metros. Ok. Ahora, sencillito el viaje. Eso sí, cada vez que alguien se monta o baja de la góndola van a parar, por Ujú. eso toma cierto tiempo. En este caso no es un día completamente movido, lo cual es bueno, van a tener una vista espectacular solita Vamos. para ustedes. Una góndola privada, la utilizo y en la siguiente estación ustedes le van a abrir la góndola, mi compañero Eduardo les va a abrir la góndola. Ajá. Y él les va a decir, vayan a la izquierda donde está la torre de observación. Ok. Es una torre de 10 pisos en rampa. Ok. En el último piso van a tener la vista del río Chagres, el canal de Panamá, el Fuerte Culebra y ya con esos 3 puntos mirando hacia allá, Ujú. a la espalda de ustedes va a quedar lo que son las villas indígenas, lo que son Ok. Wonnan y Emberá. Y cada rato espera, ¿sí? ¿Ah? Y cada rato espera por persona. Cafrena, sí. Frena. Sí. Sí, cada vez que alguien sube Y esto góndola le llaman. góndola. Mira, Góndola. hace cuenta como una góndola de En Venecia, Italia. pero es una góndola diferente. Mira, qué lindo. ¿Estamos? Dale, muchas gracias. Gracias. Tengan excelente chao. Vamos para arriba. Escuchen eso, chicos. No hay nada. Tranquilidad total. Hola. ¿Qué tal? Llegamos. Español, sí. ¿Qué tal el recorrido? Todo bien, Hermoso. hermoso. Tranquilo. Bienvenido a la torre de observación. Le queda 3 minutos de distancia por el camino aquí a mano izquierda. Perfecto. Ok, deme un segundito. Deténla por ahí, deténla. Ok, ahora sí, vamos a quitar el seguro. Ahora sí. Mirá cómo estás ahí. Parece Indiana Jones. Ya, John.
Bueno chicos, vamos a empezar a subir esta torre de control, que en realidad no es torre de control así como técnicamente, es un mirador básicamente, y dicen que de ahí arriba se ve todo, se ve el Parque de la Soberanía, se ve el río Chagre, el Canal de Panamá, tiene una altura de 30 metros más o menos, y fíjate, la subí es todo así. La verdad es que no hay escalones, así que tranquilamente la podemos subir. Claro, lo hace más así, más como progresivo, y está bueno porque también con silla de ruedas o eso lo puedes hacer. También. Pues si hay escalones, no. Y el teleférico donde estuvimos recién era súper lindo recorrido, teníamos súper interesante porque se puede, en teoría se puede ver los perezosos, tucanes, monos. Nosotros no vimos porque tenés que como mirar bien, o sea, lejos, qué sé yo. Nosotros no vimos nadie, pero realmente disfrutamos un montón del recorrido. Sí, pues ya vieron, los perezosos se quedan ahí quietitos, si no estás bien atento no los ves. No, y como vieron al principio del día, los monos, eso también hay que estar muy atentos, están muy metidos ahí. Claro, y se mezclan con los colores de la naturaleza y como parece que no hay nadie, capaz sí están. Sí, mirá qué bonito, todo, como Mira, parece como una anaconda. larguita. No lo podemos creer, es hermoso la vista de acá arriba, chicos, miren lo que es. Qué lindo. Precioso, encima tenés como vista 360. Bueno, ahí está justo medio tapada, pero si no tenés, acá tenés el río Chagres, para allá Corte Culebra, y para acá, lo más famoso de todo Panamá yo creo, el Canal de Panamá, que se ve allá atrás. ¿Se acuerdan? Hoy en la mañana pasamos al lado de esa grúa, pasamos por ahí. Y está buenísimo porque ahí tenés el Canal de Panamá, acá tenés Corte Culebra, que Corte Culebra es lo que se ve allá atrás, con su camino serpenteante, que fue la parte más difícil de todo el Canal de Panamá y es una de las zonas más estrechas del Canal de Panamá. Ahí cuando pasa un barco, el otro tiene que esperar, si viene el otro lado, y esperar que pase uno para que venga el otro. Y esa fue una de las partes más difíciles de construir. Y acá tenemos a Anya aprendiendo las señales. Ahí está el norte. ¿Vos trabajaste de azafata? Sí. Hermosa. Acá tenemos el río Chagres, que es uno de los ríos más importantes acá para el Canal de Panamá. Es su principal fuente de agua. O sea, esto le lleva agua. Y si no tuviera este río, el Canal de Panamá, por ejemplo, no funcionaría. Porque le da agua, les ayuda para las esclusas. Trae todo el agua. Imagínate si el río no le da agua y ya no hay este Canal de Panamá, como que cuánta plata se pierde y ya los barcos no pueden cruzar, nada. No, sí, la historia toda del Canal de Panamá es muy interesante, o sea, cómo cambiaron la historia, digamos, porque si no, o sea, ¿sabes lo que era? Perdías mucho tiempo, mucha plata, pegando toda la vuelta hasta Chile, Argentina, y después yendo, acá cortaron, arrancaron los franceses a construirlo, no pudieron, después estadounidenses vinieron, lo terminaron, tuvieron como casi 100 años. Un montón de... Al mando de ellos, y toda la zona acá alrededor del Canal de Panamá le pertenecía a Estados Unidos, por eso acá hay todas casas así del estilo estadounidense. O sea, la que vimos antes. era como una ciudad de Estados Unidos en Panamá. O sea, los panameños no podían entrar acá libremente, cosa que no les gustaba obviamente. Y entonces empezaron a quejarse para que se vayan. Y bueno, y en 1999, al final, el Canal de Panamá volvió a ser de Panamá. Y los panameños mostraron que saben administrarlo y saben, lo mejoraron, hicieron nuevas esclusas, o sea, mostraron que también podemos hacerlo, ¿entendés? Pero bueno, chicas, ahí estuvimos sentaditos un rato, miren esas dos sillitas, Increíble. miren qué romántico. Esas dos sillitas mirando ahí para el río Chagres. Y ahora ya nos vamos para abajo para seguir con nuestro hermoso día. Les queremos mostrar también el hotel porque está re bonito. Queremos comer algo. Queremos comer algo, le vamos a mostrar todo porque es lugar súper, viste, para desconectarte, para conectarte de nuevo con la naturaleza y ver, mira, no puedo, miren es hermoso, todo, es tan lindo. Todo verde. Y justo creo que arrancó a llover. Sí, está lloviznando. Espero que nos van a dejar pasar a teleférico durante la lluvia. ¿Vos decís que si no nos quedamos acá arriba? Es que hace unos días se cayeron los árboles, era una tormenta. Sí, re fuerte. hace 2 días llovió bien fuerte y con viento y todo. Nos dijeron bueno, no nos dijeron, solamente lo vimos cuando llegamos. vimos, un Árboles árbol así. gigantes, caído ahí en el medio de la calle, lo corrieron igual de la calle obviamente. Pero... Esto fue antes que nosotros Sí, eso fue antes que llegamos. Mira, bueno. Un día antes. Sí, literal. Así que sí, chicos, bueno, nos vemos de nuevo en el hotel.
les seguimos mostrando, pero digo, nos quedan todavía cosas muy bonitas para mostrarles. Ahí le mostramos nuestra habitación, van a estar re enamorados de ese lugar. Eso es precioso, mira qué lugar, porque wow. Increíble. Ya volvimos, chicos, del teleférico. Ya volvimos del teleférico, nos queríamos meter al agua porque hace calor, está pesado. Sí. Pero justo se largó a llover, justo está lloviendo. Hace mucho calor, muchísima humedad. Yo me pedí acá un ice latte y agua frita. ¿Y vos? ¿Agua frita? Agua Una hamburguesa con fría. quiero una hamburguesa con ¿Por agua qué frita. cada rato hablan peor que antes? No, se habla re lindo. ¿Y Pasa. vos qué pediste? Contá. Yo me pedí una Aperol Spritz y en un rato vamos a comer. Esto es como el aperitivo y después en un rato nos vamos para comer. Le mostrar ahí cómo es el buffet. Ay, y yo todo. quiero mostrar nuestra habitación porque es muy linda con la vista espectacular. Y la anécdota que les contábamos hoy de lo que había pasado fue que ayer, cuando llegamos, Anya se fue a dormir la siesta y yo quería ir a recorrer un poco el lugar. Y entonces me metí en un bosque, pero tipo bosque, en serio. Nunca había estado en un bosque así tan como profundo, virgen. Y antes de salir las chicas me dijeron de recepción que si me llevaba un palito mejor, porque ya eran como 5:30 de la tarde. Y me dices, es oscuro y ahora van a empezar a salir culebras, arañas y otras cosas, que entonces con un palito para ir asegurándote. Y yo le digo, no me estás jodiendo. Y me dice, no, en serio, a esta hora salen culebras. Y dije, bueno, pero dije, no, yo soy un hombre, voy a entrar al bosque solo fui al bosque así. Y iba caminando y veía culebras por todos lados. Le voy a dejar algunas fotos de lo que veía. Y yo, la verdad, me re asustaba. Iba caminando así y me asustaba. Y al final me di cuenta de que eran raíces, pero tenían una forma, parecían cualquier cosa menos raíces. Acá le voy a dejar algunas fotos. Esto era que oscuro, era muy oscuro. Y encima cuando te dicen como que, ojo, cuidado, porque él preguntó tipo, me estás jodiendo, como no es chiste. Y le dijeron, no, fuera de joda, hay animales así salvajes, tengan cuidado. Y claro, ahí sí te asustaste. Sí, era una risa, yo estaba solo así, y en un momento estaba solo y se escuchaba como una rama que se rompía o algo y era como que, si yo vine solo acá, ¿por qué se escucharon esos ruidos? Y después yo aparezco del bosque y digo, surprise, sorpresa. No, sí, Anya estaba amada, Anya estaba re dormida. Yo estaba en la mía. Pero no, seguí caminando un poco más, pero dije, no, voy a volver porque así no tiene sentido. Cada 5 minutos me asustaba y decía, ¡ay! Mirá, una raíz. Y así otra vez, nada, que quedó para el recuerdo porque me reía de mí solo porque era como que... Es que sí, vos si ves tipo rápido, parece como que hay una como anaconda, ¿cómo es? Un Snake. cocodrilo, una serpiente. Como que le vamos a dejar acá la foto porque era súper gracioso. Yo cuando escuché esa historia, como me reía. Sí, pero bueno, ahora vamos a disfrutar acá de esta vista, la lluviecita, tomando algo rico y nos vemos en un ratito. Argentina. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tal? Seguimos ¿Está en bien? shock. Sí. Chicos, ayer cuando vinimos a comer acá, no lo podíamos creer, no podíamos creer lo que encontramos. ¿Cómo te llamas? Argentina. ¿Serio? Argentina, es tu nombre. Correcto. No es nickname, no es nada. Es nombre oficial mi en nombre pasaporte. oficial, sí, correcto. Nombre oficial Argentina. Nosotros llegamos ayer, ella fue la que nos atendió. Yo no lo podía creer, que se llame como mi país. ¿Por qué te llamas Argentina? O si tu papá te dijeron, ¿por qué? Sí, mi papá era muy fanático de Maradona. Apa. Ajá, así que, bueno, le gustaba también el equipo. Y el día que mi mamá estaba en sala de parto, Ajá. jugaba Argentina. No me digas. Apa. Con Yugoslavia. Ok. Pero fui como un azar. El que gana, así se va a llamar. ¿Serio? Estaba entre Argentina y Yugoslavia. Ay, menos mal que Argentina ganó ese momento. Correcto. Si no me hubiese llamado también Yugoslavia. Miré que nunca, o sea, ¿y cómo te dice la gente? No, así. Argentina. Ajá, Completo. correcto. ¿Y has estado en Argentina? No. Nunca. Porque sería muy divertido. Ay, sí, Argentina me en encantaría, Argentina. Me Y encantaría. te amarían, porque yo me llamo Argentina, ¿me entendés? Yo soy Argentina. Sí. Me preguntan, ¿qué es tu nombre o eres de allá? No, no es mi nombre, yo soy aquí De Panamá. correcto. Fua. Argentina. Qué curioso. Seguimos en shock. Por eso, como te dije ayer, la primera persona que se llama Argentina. Y nada, la verdad que me encanta el nombre. Impresionante. Capaz le ponemos así, si tenemos una hija, le ponemos Argentina Vas a también. Ucrania, Argentina Claro. y algo más. Y Yugoslavia. Claro, y después Yugoslavia, que gane el mundial. Recreativo. Pero bueno, vamos a dejarla tranquila Argentina y nosotros vamos a buscar algo para comer. Vamos. Ok.
Bueno chicos, ya llegamos a un lugarcito que se llama Buffet para comer algo. Acá el concepto es all inclusive, podemos hablar lo que queremos. Si quieres comer el mediodía sale $28 por persona y miren la cantidad de comida que Ahora sale. vamos a ir viendo a ver qué es lo que te vas a servir vos. Me voy a servir acá un poquito. No Ya sé. tenés. Arroz con papa, con... ¿cómo se llama? Y otras cosas. Bueno, vamos a ver qué vamos a servir. Acá tenemos puré de zapallo, mirá. Eso es mi favorito. Yo soy re fan del puré. Sea de zapallo, calabazo o papa. Re fan del puré. También me gusta. Vamos a probar un poquitito. Así dejamos la comida para otra gente. Ahí ya encontramos nuestra comidita. Miren qué tenemos acá. Yo me olvidé del pan. Pan, bueno, toma, para vos. Gracias. Después lo busco más. A nosotros nos encanta pan, somos re fanáticos de panchito. Pero bueno, yo agarré todo de poquitito a poquitito. Espero que encuentro ganas de comer todo eso, pero la verdad se ve súper rico. Es que yo no sé ustedes, pero cuando es buffet, generalmente me desespero un poquito. Déjenme saber en los comentarios, ¿ustedes también se desesperan cuando hay un buffet? En el sentido de que es buffet, o sea, puedes comer todo lo que quieras. Entonces uno agarra de todo. Yo creo que todos somos así de eso, no somos únicos. Y después termina con la panza así grande, comés cosas que ni siquiera querías comer, pero creo que pasa, creo que pasa mucho eso con mucha gente que va a comer a buffet. Claro. No, yo creo que esto pasa primero 50 veces cuando la gente va a buffet, agarran un montón de comida y después, claro, que entienden como que, no, capaz que en buffet no voy a comer 50 platos, no, un poquito menos. No sé si mostraste mi plato. ¿Qué tenemos acá? Mi plato siempre... y eso es otra cosa. Esto, siéntanse como que están en el grupo íntimo de nosotros, porque generalmente a mí me da vergüenza mostrar lo que yo me sirvo en un buffet. Porque me da vergüenza. Miren qué es este plato. Tenemos hongos con tomate, puré de zapallo, pescado en salsa de camarones, Uf, qué rico. un pescado a la India. Andá a saber lo que eso significa. Tenemos Seguramente una con curry. albóndiga de pollo no frito, Bueno, probamos. y cordon bleu. Cordon bleu y pancito. Y pancito Y que me verduras acaba de arriba. regalar mi novia querida. Obvio. Pero bueno, chicos, nos vamos a comer antes que se enfríe. Tímido, con la comida, tímido. Nos vamos a comer antes de Qué que vergüenza te da. Te voy a dar vergüenza, te dije que me da vergüenza, Se me hace nota, poner sí, rojo. no se nota. Nos vamos a comer antes que se enfríe y nos vemos en un ratito. Mi amor, ¿qué tal? Bueno chicos, ahí terminamos de comer en el buffet. ¿Todo bien? No, ¿cómo come mucho la gente en el buffet? Un montón, ¿viste cuando se pone comida en el plato? Un montonísimo. Sí, esa gente no sé por qué No, lo hace. no los conozco, la verdad. Se desespera. No entiendo por qué lo hacen. Pero bueno chicos, ahora los vamos a llevar a la pileta, le queremos mostrar la piscina, acá las instalaciones porque están increíbles y nos queremos meter en la pileta nosotros porque hace calor. Como ya le dijimos, ¿cuántas veces lo habremos dicho en el video que hace calor? Yo creo que 50 veces. Y humedad, más que nada humedad. Entonces nos queremos meter en la pileta para cambiar de aire porque hace mucho. Son como 31 grados. No sé, viste que la gente dice que no te metas a la pila después de comer. ¿Por qué? No sé, la ¿Serio? gente, ¿Dice así? en Argentina la gente repite siempre eso. ¿Por qué? No sé. Ahí está. Grande Lian, gracias. Y hay que pedir también 2 toallas. A ver, vamos. Pero ahora mira, tenemos sequitos acá. Qué grande Lian. Porque los otros están todos mojaditos. Sí, mira. Miren, está todo mojadito porque recién estuvo lloviendo como les mostramos. Acá estamos en la pileta relajando un poquito, aunque hay un grupo de franceses que no se callan, son muy ruidosos. No sabemos si están en pedo o qué es lo que pasa, pero no nos están dejando relajar. Pero vamos a ver esperar que se calmen un poquito, vamos a nadar un poco acá porque la verdad que miren lo que es, es hermoso. Así que vamos a relajar un ratito acá y en un rato les mostramos la pieza. Y todavía quedan excursiones para hacer para hoy. Mira, ya hicimos como 3 excursiones, nos queda alguna más. Ya decimos 3 excursiones, ¿verdad? Arrancamos el día re temprano, tipo 6 de la tarde. Por eso estamos un poquito cansados ahora, con ganas 6 de la mañana. Una siesta. 6 de la mañana, sí. Y a la tarde, o a la noche más que nada, vamos a hacer una excursión más, cuarta ya, durante todo el día. Vamos a recorrer el bosque, este parque nacional, en un autito con luz, buscando los animales salvajes. Sí, es un paseo ahí por el bosque de noche buscando animales que salen de noche. Hermoso. Es más, de noche acá no se puede estar. De noche en todo esto acá no se puede estar porque dicen que una vez vieron animales salvajes que vienen por la noche
Así que por la noche no puedes estar por acá. Sí, no te dejan ni nadar, ni siquiera salir del hotel, tipo acá, o caminar por el ahí como parking. Vos que sí. Sí. Y bueno, por eso ayer queríamos justo ir a caminar, tipo, pero muy romántico, con luces, pero no se podía por los animales salvajes que puedes ver acá. Pero bueno, ahí tenemos algunos animales salvajes en la pileta. Loquita. Pero bueno, nos vemos en un ratito y ya le mostramos la habitación. Bienvenido a nuestra casa. La habitación. Miren lo que es acá. Miren que es de tamaño king size. Es gigante. Yo por la noche quería abrazar a ese y le perdí. No sabía en qué parte está. No. Yo ni siquiera me di cuenta que estabas conmigo. Y la más linda, miren, que no sé acá. El balcón. No, esa es la mejor parte. La mejor. Un balconcito con una maquita, una cama paraguaya. Y tenemos esta vista. Miren lo que es esta vista. Ahí te ríos, por fin. Miren lo que es esa vista. Claro, y ahí más a la derecha ya arranca el canal de Panamá, un poquito más ahí. Mira cómo sabe esta chica. ¿Viste? Porque hicimos excursión hoy. Sí, pero mire, es increíble. O sea, tenemos acá para trabajar. Lo único que acá afuera hace mucho calor. Entonces intentamos no venir a trabajar acá afuera porque se pone húmedo. Sí. Es que no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados por eso. Inclusive acá adentro tienen como el purificador para el tema del aire. Pero mira lo que es. Una mesita ahí se tienen que trabajar. Es increíble. ¿Sabes también que me gusta mucho? Que por ejemplo, si queremos hacer siesta, lo que podemos hacer para que no hay luz ni nada, no. Cerramos todo y sin luz como que se ve como de noche. Es increíble. Sí, pero bueno chicos, hasta acá es el video de hoy de la Gamboa Rainforest Reserve. Mira, qué nombre, En inglés. Suena súper lindo. Sí, la verdad que fue un día con muchas actividades, muchas cosas, pero lindo. Sí, bastante intenso hicimos hoy, pero también porque queríamos mostrarles a ustedes todas las actividades que se puede hacer, que si vienen acá no se aburren nunca, porque hay muchas cosas para hacer. Sí, y es más, nos falta una actividad, pero ahí va a ser difícil filmar porque es el tour de la noche, tour nocturno para buscar animales. Por eso los dejamos acá, pero si hacemos alguna fotito o algo linda, se la vamos a dejar por acá para que la puedan ver. No. Pero bueno chicos, espero que hayan disfrutado del video de hoy, como lo hicimos nosotros. Sí. Día muy, muy lindo. Sí, verdad. Nos vemos en el próximo video, ya veremos dónde. Pero bueno, nos alegramos mucho que estén acá con nosotros, el apoyo que nos vienen dando de hace mucho tiempo. Y esperamos que sigan con muy buena energía ustedes en sus casas. Suscríbanse a nuestro canal y déjenos saber en los comentarios qué les pareció este hermoso hotel, parque nacional donde estamos ahora, la naturaleza y los animales que vimos hoy. Dale, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!